buenas tardes. Este es el cuarto video que corresponde a la clase de estratificación social y desigualdad. Todas las sociedades presentan alguna forma de desigualdad social, asociado de manera imperfecta a la propia complejidad de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que por muy simple que sea una configuración social, hay elementos internos de esa configuración que hacen que esta sociedad trate de manera desigual a los individuos que la componen. Y de la misma forma, en las sociedades que son todavía más complejas, van a haber muchos más elementos que hacen que estos individuos se asocien en grupos o que se les asignen posiciones sociales dependiendo del grupo al cual se les ha asignado. Incluso, como veremos más adelante, la pertenencia a estos grupos no está vinculado a elementos intrínsecos de los individuos, sino a construcciones sociales arbitrarias hechas por algún otro conjunto de la sociedad en algún momento de la historia. Estas formas de desigualdad social pueden ser producto de cualquier característica que se pueda asociar a un grupo. Cuando esta desigualdad es incorporada al funcionamiento de la sociedad, se le conoce como estratificación. Es decir, cuando la sociedad se organiza a partir de estas características de grupo, entonces esa sociedad se estratifica y define papeles y posiciones para esos individuos dependiendo del grupo al que pertenecen. La clasificación de estratificación social más extendida es de carácter histórico, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de la sociedad como conjunto, como un sistema explicativo. Propone 4 formas generales, ¿no? Una estratificación esclavista, una estratificación de casta, una estratificación de estamento y una estratificación de clase. Estas son como que unas características o formas de estratificar la sociedad muy macro, ¿no? Pero veremos que en las sociedades modernas hay muchas más razones de desigualdad, además de las económicas y las sociales, que eran las que definían los 4 tipos anteriores, que incluyen el género, la raza, la etnia, religión, edad y otras más. Todas estas son categorías analíticas ideales, no excluyentes. En la práctica, la situación concreta de los grupos e individuos se ven atravesadas por todas ellas, ya sea por las 4 clasificaciones, por la clasificación de estos 4 elementos originales, como por estos otros que van a complejizar más la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo sistema social, aunque existiera un sistema social que pudiéramos llamar mayormente esclavista, habían elementos de casta probablemente, o habían elementos de género asociados también al propio elemento de esclavismo, o habían obviamente elementos étnicos a la hora de hacer una división esclavista de edad, etcétera, etcétera. Es decir, no existe una sociedad pura esclavista que sea el único elemento que determina la forma en la que esa sociedad será estratificada, sino que se verá atravesada por otra serie de elementos, ¿no? De manera general, no voy a profundizar en el tema, pero a esta forma de superponer todas estas características de manera muy lineal, hacia lo que encontrarán ustedes en la literatura o en la acción política como interseccionalidad, ¿no? Como la probabilidad de que un sujeto perteneciendo a diferentes grupos, qué posición social va a ocupar, ¿no? Pero no es un enfoque libre de críticas, y esta presentación no va a ahondar demasiado en el tema, pero tal vez en la discusión pueda desarrollarse más si están interesados. Esta clasificación de estratificación de sociedad está organizada pues alrededor de una estructura de la sociedad que define las relaciones entre los individuos al interior de ella, ¿no? Hay que analizar cada una de estas categorizaciones para ver qué implicaciones tiene. Si comenzamos con las primeras de las que habíamos hablado, una sociedad esclavista es una sociedad en la que unos individuos son propiedad de otros, ¿no? Los humanos son tratados como mercancía, como ganado, como una máquina, pero al fin y al cabo son propiedad de otros. Esta propiedad o esta situación de esclavitud
puede ser temporal o permanente. Históricamente ha sido producto de la conquista o deuda. Hay que aclarar también de que la situación de esclavitud es no voluntaria, en tanto de que una persona esclava no tiene voluntad, no tiene agencia, su agencia la tiene el dueño. En una sociedad los esclavos no tienen ningún derecho, ni siquiera sobre sus propias vidas, es decir, a un esclavo, al ser propiedad de su amo, el amo puede disponer de esta propiedad no solo en el sentido de deshacerse de ella o hacer uso de ella, sino también de eliminarla sin ningún tipo de consecuencia legal, porque pues los individuos que están en situación de esclavitud no tienen derechos, ¿no? En algunos casos ni siquiera son considerados humanos. Ha habido sistemas semiabiertos donde la condición de esclavo es temporal, o esta condición puede ser subvertida, es decir, esclavos libertos, lo que pasó en Estados Unidos después de la independencia, o en Centroamérica también, mucho antes de la independencia ya estaba abolida la esclavitud. Incluso hay algunos casos donde se ha documentado donde personas que eran de la condición esclava logran subvertir esta condición y se convierten en personas reconocidas dentro de la sociedad, pero esta es la excepción y no la regla. Lo importante sociológicamente de la estructuración del esclavismo es que aparte de los individuos no son tratados de la misma manera, y unos individuos deciden directamente sobre otros sin posibilidad de que estos otros puedan decir algo al respecto. Y al fin y al cabo los elementos dominantes solo son los de la clase esclavista, ¿no? En el caso de la clasificación de estratificación por casta, en este caso los individuos pertenecen a grupos jerarquizados por nacimiento, generalmente organizados por razones religiosas. En este sistema el paso de una casta a otra es improbable. Cada uno de los grupos cumple una función fija en la sociedad. O sea, podemos ver que hay diferencias de grado. En las sociedades de casta, las castas inferiores no son esclavas de las superiores, pero las funciones que cumplen dentro de la sociedad dependen de la casta en la que nacieron, y generalmente estas sociedades construyen estas castas basadas en justificaciones religiosas más que en otro tipo de características, ¿no? La sociedad por excelencia por castas es la Indi, en la cual pues los individuos ya nacen en una casta, y estas serán sacerdotales, guerreras, comerciantes, o en el caso de los intocables siquiera fuera del sistema de castas. Y lo importante de este caso es que pues al organizarse la sociedad alrededor de este sistema de castas, las posibilidades que tienen unos individuos de cumplir una función diferente a la del grupo en la que pertenecen está vetada. En las sociedades estamentarias, que son las sociedades que en Occidente coinciden con el feudalismo, los individuos también pertenecen a grupos jerarquizados, mayormente por nacimiento, no solamente por nacimiento, aunque incluye elementos religiosos como su justificador. Es en realidad más una organización política dependiente de la monarquía, es decir, están organizados de manera monárquica y tienen una estructura religiosa que justifica esa división monárquica, y salvo el rey, los demás miembros, el clero o la nobleza, pueden cambiar de posición, usualmente hacia el alta, es decir, un noble no deja de ser noble, pero un plebeyo sí puede ser noble a partir de ganarse el favor del rey. Lo importante en este caso es que las definiciones y las organizaciones de la sociedad son rígidas, igual que la casta, pero puede haber un movimiento entre estamentos, ¿no?
pues, en América históricamente, en el caso hondureño, pues se podía llegar a tener indígenas que tenían cargos políticos y que de hecho ejercían una función política en favor del rey para organizar a la sociedad en su momento, ¿no? En apoyo a la conquista. Y la última y la más importante de estas clasificaciones, y no es la más importante porque dure más tiempo, sino porque es la que tiene validez contemporánea, que es la de la clase, ¿no? Que en esta estructura los individuos pertenecen a grupos no jerarquizados políticamente y su pertenencia no depende del nacimiento. En este sistema el paso de un grupo a otro es posible y frecuente, es decir, hay en realidad movilidad social frecuente, las clases son bastante permeables. La definición de clase es el más complejo de todos y pues es el sistema en el cual actualmente vivimos, la mayor parte de las sociedades. Su elemento identificador fundamentalmente es económico, aunque incluye algunos otros elementos definidores, ¿no? En el caso de la clasificación más común de clase, se encuentra la clase marxista o la definición de clase en Marx, en el cual la clase está definida según la propiedad de los medios de producción. Así, las clases que emergen de esta propiedad de los medios de producción son los burgueses y los proletarios, siendo los burgueses los dueños de los medios de producción y los proletarios los dueños de sus medios de trabajo, nada más de su cuerpo, ¿no? De su fuerza de trabajo, mejor dicho. Obviamente esta es una simplificación porque incluso en los propios escritos marxistas también define otras formas intermedias como el campesinado, la burocracia estatal, la pequeña burguesía y incluso los lumpenproletarios, ¿no? Que son las personas que quedan fuera del sistema de producción y de consumo. Estas dos clases son identificadas por Marx porque él consideraba que eran los que funcionaban como motor de la historia. Quienes al adquirir conciencia de clase luchan por la dominación de la otra clase o de las otras clases en defensa de sus intereses comunes. La falsa conciencia de clase entonces será, por lo tanto, cuando un grupo defiende los intereses de la otra clase o no defiende sus propios intereses de clase. Este fenómeno fue identificado y descrito por Gramsci y es al que llamaba hegemonía, ¿no? Que era la dominación ideológica de un grupo para que defendiera los intereses de la otra clase sin darse cuenta. La segunda clasificación de clase, o el segundo aporte en realidad, porque no son visiones contrapuestas, es la visión de Weber, en la cual el autor argumenta que la clase no es suficiente para definir la posición social de una persona, sino que deben considerarse además dos dimensiones que él agrega, que es el estatus y el poder. Así, la posesión de medios de producción en su acepción más amplia, capital, es decir, en una sociedad, digamos, capitalista financiarizada como la que estamos nosotros, la posesión de dinero también se convierte en capital en el sentido marxista y entonces también son los dueños de medios de producción en el sentido en que son poseedores de ese capital financiero. Y pues solo sería un elemento, ¿no? Entonces esta visión weberiana incluye a través de la posesión de los recursos financieros las definiciones marxistas, pero además de eso incluye estos otros elementos, como vimos, de el estatus y el poder. En el caso del estatus puede obtenerse a través de otros mecanismos no asociados a los ingresos, como es la formación, la pertenencia a ciertos grupos bien vistos en la sociedad, como la iglesia o el ejército, incluso en algunos lugares. Y entonces la pertenencia a estos otros grupos mejora la posición de estatus independientemente
de si se poseen recursos materiales, ¿no? Y de alguna manera también este estatus influye en la posición que van a ocupar estos individuos en la sociedad y las funciones que cumplirán estos individuos en la sociedad. Por otro lado, el poder es entendido como la capacidad de hacer que los otros actúen en contra o a pesar de su voluntad. También es una característica de posicionamiento social. Podrá argumentarse que la posesión de recursos materiales define el estatus y el poder, pero estas últimas pueden estar determinadas por razones diferentes a la clase, ¿no? Diferentes a sus ingresos. La visión weberiana la clasificación de Weber en este caso entonces sería la de las clases alta, media y baja, que es la que en realidad más utilizamos en la actualidad. Y van a tener diferentes subdivisiones de clase dependiendo de la configuración de estos elementos complementarios, ¿no? En ese sentido, la clase alta no solo se está en la clase alta por tener una gran cantidad de recursos, sino también por tener una posición de estatus y de poder. Podemos abordar ahora los otros elementos que también generan desigualdades en la sociedad. En este caso, pues comenzaremos con ¿cómo decirlo? Tal vez con la más generalizada y la más debatida en la sociedad en general, que es la del género, ¿no? En este caso, el género es definido como la caracterización social de unos atributos sexuales objetivos o subjetivos. Lo importante de esta dimensión no es la identificación con un género determinado o con una identidad determinada, como los roles asociados a esta identificación de género y sus consecuencias, ¿no? En las sociedades occidentales contemporáneas, estas disparidades de género ya no están mandadas legalmente y en realidad estas diferencias en los resultados sociales están afectados por otros elementos que atraviesan la dimensión de género, como pueden ser ciertos elementos de las culturas conservadoras que en el caso hondureño la distribución no queda del todo clara, a pesar de estar asociado más a las sociedades de carácter rural. Otros elementos que pueden afectar o que pueden atravesar la dimensión de género y que aparecen en los estudios sociológicos son los que tienen que ver con formas directas o indirectas de violencia, ¿no? Que pues solo tenemos pues en el caso hondureño algunas estadísticas generales, pero que podrá discutirse en su momento. La segunda gran característica generadora de desigualdad en la sociedad es la raza, ¿no? En unas sociedades más que en otras, pues la sociedad estadounidense en los últimos meses pues ha sido ejemplo de esta situación, ¿no? La raza, definida como la asignación a grupo basado en características genéticas y la verdad es que en algunos casos en características enteramente de apariencia. Biológicamente la raza en los humanos no está justificada porque las diferencias genéticas no son las suficientes para crear un comportamiento de grupo apreciablemente diferente. Lo más que puede argumentarse son características de adaptaciones ambientales locales, la característica más generalizada, que es el color de la piel, está asociada a los niveles de insolación en las partes del planeta en los cuales estos grupos han habitado, pero que no genera de ninguna manera ninguna diferencia que pueda justificar un trato diferenciado o unas características de grupo diferentes para estos individuos, ¿no? El fenómeno jerarquizador que utiliza la raza como justificación es el racismo,
donde se entiende que la pertenencia a un grupo racializado lo ubica en una posición jerárquica superior o inferior. En las sociedades occidentales, pues no hay mandatos legales de exclusión, como sí hubo, o sea, en las leyes, en el caso de la discriminación de género, hasta hace no mucho tiempo las mujeres no podían votar, no podían participar políticamente de ninguna manera y en algunos casos ni siquiera podían heredar directamente. En el caso de la raza, 3/4 de lo mismo, no podían participar políticamente, no podían acceder a determinados cargos o tenían algún tipo de limitaciones para entrar a instituciones de educación. En el caso hondureño, en el caso de la raza, eso no pasó de manera directa, sino que los elementos discriminadores, digamos, pasan más por la ignorancia mutua y los elementos de exclusión que nos mantienen separados unos grupos de los otros, como ya vimos en el caso de la socialización, en los cuales trataremos al otro diferente por el mero hecho de no convivir con el otro. Por supuesto, es un círculo vicioso en la medida en el que el no convivir con el otro, trataremos al otro con todos los prejuicios posibles y entonces justificaremos su posición precisamente porque no ha accedido a ciertos elementos, se ha excluido de ciertos aspectos de la sociedad y por lo tanto se vuelven profecías autocumplidas en las cuales si por ejemplo una población indígena es excluida porque se entiende de entrada de que no puede realizar determinadas tareas, no podrá realizar determinadas tareas porque no se le permite realizar esas tareas. Y eso es válido prácticamente para todos los grupos. En el caso de las etnias, entendidas como la pertenencia a un grupo culturalmente diferenciado, nada más, no hay otra justificación para una diferenciación étnica que los elementos que los identifican a ellos culturalmente como una etnia. En este caso, como digo, el sentido de pertenencia es lo único que los aglutina y el hecho de reproducirse y de identificarse como tal dentro de este grupo, ¿no? Algunos autores de sociología política ponían el ejemplo en el cual los judíos alemanes eran iguales a cualquier otro alemán, con la única diferencia de uno sentirse identificado con ese grupo judío o no. Incluso hay una historia en la cual uno de los soldados que aparece en la publicidad nazi como el perfecto soldado alemán era un judío. En el caso, la etnia es una forma como mucho más específica que la raza e incluso dentro de clasificaciones racializadoras pueden verse clasificaciones también de etnias. Un caso también digno de mencionar es lo que ocurrió en Ruanda, en el cual los belgas clasificaron a los individuos de Ruanda como Tutsu, como Hutus o como Tutsis, dependiendo de si a los colonizadores belgas les parecían más atractivos o menos atractivos. Un elemento enteramente subjetivo del colonizador, ¿no? Y es de mencionar también en este momento de que la adscripción a un grupo racializado no tiene que ver con sus características genéticas. En el caso de, por ejemplo, en Estados Unidos se consideraba negro a un individuo que tuviera menos de 4 generaciones un pariente negro, ¿no? Entonces no tenía que ver con su apariencia, sino que tenía que ver con una construcción arbitraria de pertenencia. La religión, en este caso entendida como identificación con un canon de creencias de naturaleza dogmática, hay religiones que demandan homogeneidad ideológica, lo que conduce a la exclusión de los otros, que es fundamental cuando surgen como poder dominante. Es decir, si no es que no es importante de que haya diferentes religiones que consideran que hay que excluir al otro por no pertenecer al propio grupo, pero se vuelve una situación mucho más
importante socialmente cuando ese grupo exclusor, ese grupo que también tiene el poder mayoritario, ¿no? O cuando se llama la eliminación del infiel. También puede organizar por sí misma a los grupos, o sea, no solo es la exclusión del otro, sino la construcción del otro, en el caso de las castas indí que ya se mencionó antes. Una forma de exclusión menos convencional, pero que aparece ahí en algunas obras, es el caso de la edad, ¿no? En toda sociedad hay un rito de paso de la infancia a la adultez, donde el individuo entonces pasa a pertenecer a la sociedad en igualdad de condiciones, ¿no? Además, el poder suele estar concentrado también en los mayores. O sea, hay que recordar que la palabra de senador en realidad viene de senil, ¿no? Del cuerpo de senadores en la antigua Roma que tenían que tener más de 60 años, ¿no? Pero la distribución de esos recursos, cosa que también los mayores suelen ser personas no solo con más recursos políticos, sino también económicos, ¿no? No es únicamente la estratificación de estos derechos o afecta también la estratificación de estos derechos políticos, ¿no? que suelen estar definidos por la edad. No se vota antes de los 18 años. No se pueden firmar contratos, en el caso hondureño, salir del país antes de los 21. No se pueden casar antes de los 21. No pueden ser presidentes del país antes de los 35, ¿no? Y así hay una serie de características que están asociadas a la edad. Dos manifestaciones de esta, ¿cómo puedo llamarlo? Desigualdad por edad tiene que ver con la infantilización del otro, es decir, ¿por qué no iba a ser una persona que ya tiene edad para enlistarse al ejército, ir a la guerra, edad para salir del país por sí mismo, para casarse o para ser presidente, ¿no? Y la otra es la gerontocracia, en la cual, pues, en promedio, los mayores son los que conservan el poder en el país, o dicho de otra manera, los puestos de decisión del país están en manos, en promedio, de las personas mayores, ¿no? En general, todas las diferencias creadas por la pertenencia a estos grupos es arbitraria. Cuando se meten a analizarlas más profundamente, se darán cuenta que ninguna de ellas se sostiene por sí misma y en realidad son estos procesos de conveniencia a los que de alguna manera se benefician de esa distribución o de esa separación del poder, los cuales impulsan el sostenimiento de esas condiciones de desigualdad. El interés sociológico entonces radica en las dinámicas y justificaciones producto de la creación y asignación de grupos. Estas son las formas más extendidas, pero en realidad se pueden construir grupos por cualquier característica arbitraria que se les pueda ocurrir. Y ha pasado, ¿no? Incluso hay discriminación, por ejemplo, en el sentido de haber hecho servicio militar o no, en el caso de las sociedades en las cuales eso es importante, ya es una asociación de grupo, el hecho de estar casado o no, el hecho de tener hijos o no, etcétera, etcétera. El segundo gran tema que nos corresponde estudiar en este caso de desigualdad y estratificación es lo que tiene que ver con la pobreza y la desigualdad económica. La pobreza y la desigualdad no son la misma cosa. La pobreza hace referencia a la capacidad de solventar las necesidades básicas y relativas, mientras que la desigualdad trata sobre la distribución y concentración de los recursos. Es posible una sociedad pobre e igualitaria, como pasa en los países africanos. Es posible una sociedad pobre y desigual, como pasa en los países latinoamericanos. Es posible una sociedad rica y desigual como la estadounidense, y es posible una sociedad rica e igualitaria como pasa con los países nórdicos. Es decir, la pobreza y la igualdad no están relacionadas. Para algunos el problema fundamental en la sociedad es la pobreza, no la desigualdad.
En tanto, una sociedad desigual pero acaudalada puede asegurar un nivel mínimo de existencia para sus miembros. Para otros, el problema de la desigualdad no tiene que ver con la supervivencia de los individuos, no tiene que ver si se puede asegurar la supervivencia de esos individuos, sino con la supervivencia y reproducción de la propia sociedad, porque estos procesos de hiperacumulación rompen el propio tejido social e introducen perturbaciones productos de esta hiperriqueza que vendrán asociados con la capacidad de tomar decisiones antidemocráticas al respecto de la distribución de recursos en una sociedad, ¿no? El hecho de que haya personas que tienen más dinero que el Producto Interior Bruto de otros países hace que tengan una acumulación de poder, además de una acumulación de esos recursos que nunca antes se había visto y que por lo tanto produce estas perturbaciones en el tejido social en las cuales ya no nos vemos como tan iguales. Los efectos sociales de la pobreza son devastadores, ¿no? Vacían de dignidad a las personas, desperdician talento en el caso de los que de alguna u otra manera pudieran haber hecho grandes aportes a la sociedad, pero pues por haber tenido la mala suerte de vivir en una sociedad pobre y desigual no lo pueden hacer. Se asocia también a niveles más altos de violencia y estos potenciados aún más en sociedades que son más desiguales. Las sociedades más pobres y más desiguales pues son más violentas. La pobreza en sus acepciones absolutas relativas pues es socialmente indeseable, a pesar de que hay teorías funcionalistas que le asignan una función a la pobreza como motivador social. Es decir, tratar de salir de la pobreza, escapar de la pobreza, motivaría a los individuos a postergar el consumo, a ahorrar y a esforzarse mucho, ¿no? Estas teorías de la existencia y de la persistencia de la desigualdad y de la pobreza pueden dividirse en dos, ¿no? Como va a pasar en realidad en la mayor parte de los aspectos en la sociología. En unas interpretaciones de tipo funcionalista en la cual los individuos son pobres porque no aprovechan las oportunidades que les ofrece la sociedad, es decir, no ahorran, no postergan su consumo, no se esfuerzan, etcétera, etcétera, tienen muchos hijos. Cuando se ve a nivel de individuo y cuando se ve a nivel de conjunto, se es pobre porque se tienen costumbres de una sociedad tradicional subdesarrollada, ¿no? Eso lo vamos a avanzar más adelante, pero lo importante de mencionar en este caso es que la pobreza es una condición que depende del pobre, ¿no? Y en el caso del conflictualismo o marxismo, ¿no? Esta perspectiva, los individuos son pobres porque es lo que le conviene a la clase dominante. Es estructuralmente deseable para los que tienen el poder que las cosas continúen de esta manera, o por lo menos no les importa que las cosas cambien porque pues ellos están muy cómodos, lo que reproduce los elementos que mantienen subordinadas a las personas a nivel interno. O a nivel de grupo, a nivel de agregado, lo que se ve es que unos países mantienen relaciones de dependencia con otros. Entonces, pues América Latina es el patio trasero de Estados Unidos y debe proveerle materia prima y mano de obra barata, y entonces la sociedad se mantiene así porque hay una estructuración global que ya nos ha posicionado a cada uno de los países en las tareas que vamos a cumplir. En este caso, entonces, la creación y la reproducción de la desigualdad es producto de las clases dominantes y las estructuras de dominación. Ahora, la desigualdad social no es de origen natural, valga la redundancia, valga el oxímoron, no sé cómo llamarlo, la contradicción de conceptos, pero lo que quiero decir es que la desigualdad social no está dada, no es un asunto que es intrínseco a las características abstractas de la sociedad, sino que son arbitrarias. Las sociedades se han movido y han creado y han destruido estereotipos y elementos de desigualdad social en el paso del tiempo, ¿no? Esta desigualdad no hace referencia a características individuales, sino a características grupales.
y no se reduce a desigualdades de carácter económico. Por diferentes razones ajenas a los individuos, estos nacen y mueren en grupos que los posicionan en situaciones de exclusión, ¿no? Entonces, al momento en el cual hagamos los análisis de la situación específica de por qué nuestra sociedad presenta determinados niveles de desigualdad, de pobreza, de exclusión, etcétera, etcétera, ahora utilizaremos estas categorías y estos elementos que nos ayudarán a nosotros a dar pues una explicación mucho más sofisticada que porque así son las cosas o a justificar, digamos, estos elementos de exclusión. Hasta aquí lo voy a dejar y entonces nos veremos en la siguiente clase para la discusión.